Ya que acaba de construir su propia granja, está listo para configurar la granja. Se puede comprar los gusanos de harina o recibirlos de un amigo que ya tiene una granja para los gusanos de harina. Necesita avena o salvado para alimentar los gusanos. Llene la caja más baja con 2 o 3 centímetros de los alimentos. Asegure que se haya distribuido uniformemente, porque esto sería la alimentación para los gusanos. Los gusanos no beben agua, entonces necesitan otra fuente de agua en la forma de un alimento como zanahorias, manzanos o cáscaras de bananos. Luego, saque los gusanos de harina y póngalos en la caja. Ellos no les gustan la luz, entonces empiezan a enterrarse en la avena y salvado. Puede empezar con tantos como 1,000 gusanos y cuando desarrollan a la etapa de crisálida, se puede sacar y poner en la primera caja. Como así empecé con una gran cantidad de gusanos, 7,000. Mantuve 2 granjas con 2,000 en cada una. Cuando desarrollan a la etapa de crisálida, los gusanos parecen como así. Son más o menos duros y de color blanco y en unos días salen del cascarón de la crisálida como escarabajos adultos. Esta es la caja más alta de la granja de gusanos de harina. Luego, los gusanos de harina salen del cascarón de estos huevos como gusanitos jóvenes. Cuando sean 2 o 3 centímetros, significa que están listos para tostar o dar a los pollos. Y esto es todo. Solo siga a separar los escarabajos, crisálidas, huevos y gusanos de harina cada pocos días para mantener la granja.